Niños, a sus clases. Niños a sus clases. Con la hermana Fer, con la hermana Fer. Los demás nos quedamos, los adultos, los jóvenes, para nuestro estudio de Evangelio de Marcos. Estamos en Marcos, capítulo 8. Ya tiene 15 días que no predico por las tardes, porque hemos tenido visita y todo eso, pero este domingo sí vamos a continuar nuestro estudio en Romanos, para que si usted gusta puede ir dándole una leída al capítulo 1, para recordar dónde nos quedamos, para iniciar nuevamente en el capítulo 2 en la tarde. Pero esta mañana comenzamos donde nos quedamos, en Marcos capítulo 8 y versículo 11. Lo último que vimos la semana pasada, como usted claramente puede ver, en los primeros 10 versículos, la alimentación de los 4,000, que eran obviamente gentiles. Habíamos visto anteriormente la alimentación de los 5,000, que fueron mayormente judíos. Pero en el 8, del 1 al 10, la alimentación de los 4,000 eran gentiles en su mayoría. Pero lo último que nosotros vimos la semana pasada fue en el versículo 8-10, dice: y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, que ya hemos hablado de eso. Ahora, ellos siguen en la parte occidental del lago de Genesaret, de Genesaret, pero nuestro Señor Jesucristo decide que Él ya tuvo lo suficiente allá en zona gentil y se vuelven a subir a la barca para ir al oriente del lago de Genesaret. De haber estado en el noroccidente, ahora se van al oriente y regresan a una ciudad donde Él ya estuvo. Nuestro Señor Jesucristo, unos capítulos antes, ya había estado en la zona de Betsaida, y ahora están regresando nuevamente a ese lugar. Y sabemos que están regresando a ese lugar por lo que dice el 8:22. 8:22 dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces se van en el barquito, en la barca, se van del noroccidente del lago de Genesaret a la parte oriental del lago, que viene siendo la zona de Betsaida. Entonces eso es lo que termina pasando. Pero los fariseos estaban ellos enojados con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, siempre, ¿no? Ellos siempre estaban muy enojados con Él. Pero si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, en Marcos capítulo 7, todo el capítulo básicamente, mayormente del versículo 1 al versículo 23, del 1 al 23, nuestro Señor Jesucristo les puso una recia a los fariseos. Y les estaban diciendo que no importa realmente las cuestiones exteriores, lo que realmente importa es el interior del hombre, y sus corazones no estaban bien. Ellos pensaban que porque ellos creían y eran el pueblo escogido y hacían y guardaban, que entonces todo estaba bien con él. Dice: es que eso no importa, lo que importa es lo que está dentro de su corazón. Y los fariseos, y básicamente los llamó hipócritas a grandes rasgos, de forma muy general. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 7 les dice a los fariseos que son los hipócritas. Entonces ellos obviamente estaban bien enojados con nuestro Señor Jesucristo, porque poco tiempo atrás, un capítulo antes, los llama hipócritas. Ellos estaban bien enojados con Él. Entonces lo que termina sucediendo es que estos hombres terminan pidiendo una señal. Y ahorita vamos a ver eso, pero le puse como tema, y ustedes saben que yo no le pongo temas normalmente en mis mensajes, pero le puse un tema le puse tontos, ciegos y sordos. Tontos, ciegos y sordos. ¿Okay? Y eso es exactamente lo que eran los fariseos, tontos, ciegos y sordos. No solamente los fariseos, sino los herodianos, que también vamos a hablar de los herodianos un poco en esta sección. Ellos también eran tontos, ciegos y sordos. Pero no nada más los fariseos, y no solamente los herodianos, sino que los apóstoles también eran tontos, ciegos y sordos. No había diferencia realmente en cuestiones de práctica entre los 12 apóstoles y los fariseos. Tontos, ciegos y sordos.
igual que los herodianos. Y nuestro Señor Jesucristo básicamente les hace hincapié a los 12 apóstoles y les dice: si ustedes en su mente, nada. Ciegos, totalmente. Sordos, absolutamente. Entonces, nuestro mismo Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles: ustedes están tontos, ciegos y sordos. Igual como los herodianos, igual como los fariseos. Normalmente no pensamos así en los apóstoles. Pensamos, los apóstoles, no, hombre, tremendos en la palabra de Dios. No, después, pero en este punto, eran exactamente lo que Cristo les dijo que eran. Todavía no habían tenido una madurez, todavía no habían crecido, todavía el Espíritu Santo no había descendido en el corazón de los creyentes. Porque recuerden que el Espíritu Santo desciende hasta después de la muerte, sepultura y resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo todavía no había venido, lo que implica es que estos apóstoles no tenían esa guía. Tenían la guía de la persona de Cristo Jesús, pero no tenían el poder del Espíritu Santo morando en ellos todavía. Por lo tanto, a causa de eso, seguían siendo tontos, ciegos y sordos. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con una oración para ir entendiendo qué es lo que está pasando aquí después de la alimentación de los 4,000 y la señal que están pidiendo estos fariseos. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido el día de hoy estar juntos, alabando y glorificando su nombre, aprendiendo en escuela dominical de 1 Corintios capítulo 10 y en esta ocasión en el servicio general podemos ver a Marcos capítulo 8 y seguir nuestro estudio acerca de los milagros, la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo y poder ver realmente cómo se manejaban los apóstoles en aquel tiempo y el hecho de que eran tan realmente ineptos. Y Señor Jesucristo, nosotros, la iglesia, ahora tenemos el Espíritu Santo. Se supone que ahora tenemos el poder de su Espíritu, Señor. Le pedimos, Señor, que nosotros, la iglesia nuevo testamentaria, no seamos tontos, ciegos y sordos, sino que realmente seamos guiados por su Santo Espíritu para entender las profundidades de su palabra. Gracias, Señor, por su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nuestro Redentor. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Comenzamos, hermanos, con el versículo 11. Entonces, otra vez, ellos ya estaban bien enojados con Cristo, los fariseos, porque lo que sucedió en un capítulo anterior, llamándolos hipócritas. Entonces, esto nos lleva al versículo 11. Dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Okay? Bueno, vamos a leer la sección hasta el 13. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ok. Los fariseos, observen lo que están diciendo los fariseos. Los fariseos están diciendo: a ver, Señor Dios. Bueno, no lo llamaban Dios, no lo conocían como Dios. A ver, Jesús, le decía, haznos una señal definitiva para que nosotros sepamos que tú eres quien dices ser. Porque recuerden, nuestro Señor Jesucristo, muchos dicen que Cristo nunca afirmó ser Dios, pero esto es falso. Nuestro Señor Jesucristo afirmó muchas veces en el Nuevo Testamento que Él era Dios. Muchas veces afirmó nuestro Señor Jesucristo que Él era Dios. Entonces los fariseos le dijeron: a ver, si tú dices quién eres ser, muéstranos una prueba definitiva de tu divinidad. Es decir, ellos querían un espectáculo, porque la alimentación de los 5,000, que de hecho fueron mucho más de 5,000, por lo menos 10,000, no lo aceptaban. Vieron ellos la alimentación de los 5,000 y no aceptaron la divinidad de Cristo. Ellos vieron la alimentación de los 4,000, que en realidad era el doble o más, y todavía no. Vieron ellos que nuestro Señor Jesucristo sanó al hombre de la mano seca y se la restauró. Vieron ellos que Él le trajo vista al ciego. Vieron ellos que Él sacaba demonios. Vieron ellos que Él a un sordomudo lo sanó.
Ellos tenían todos estos milagros que habían visto y habían escuchado y habían comprendido, y ellos dijeron, no es señal suficiente. Queremos una señal que no sea como las que has dado. Digo, yo no sé nadie que pueda alimentar 5,000 personas con un par de peces y unos panes. Yo no sé de nadie que pueda sacar demonios, ni que restaure una mano inválida. Yo no conozco a nadie que pueda hacer eso, salvo la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y los fariseos dijeron, esos milagros son insuficientes, queremos señal definitiva. No sé, ellos esperaban que cayera maná del cielo otra vez, que cayera fuego del cielo y que consumiera algo, como con Elías. Vamos a ver el Evangelio según San Juan. ¿Okay? Juan, capítulo 6, versículos 30 y 31, la palabra de nuestro Señor dice lo siguiente. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Ellos querían ver pan del cielo. Ellos querían ver la señal como en el tiempo del Éxodo. No les era suficiente ver todos los milagros y escuchar los mensajes. Decía, ¿quieres que creamos en ti? ¿Quieres que creamos en tu divinidad? Muéstranos una señal espectacular. El problema es de que así no funciona la fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero ellos no estaban escuchando la palabra de Dios. Ellos querían evidencia. Enséñamelo y lo creo. Compruébamelo, dame evidencia de que Él es. Y parece ser que muchas personas así piensan, ¿no? Que sin evidencia no voy a creer. ¿Cómo voy a creer si no me das evidencias? Entonces tu fe es ciega. Te estás aventando a la oscuridad. Estás depositando tu fe en algo que no puedes comprobar. Básicamente era lo que ellos querían. Compruébanos, danos evidencia, si no, no creemos. Otra vez, así no funciona la fe. La fe es creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Ahora, ¿puedo comprenderlo enteramente y a la perfección? No. ¿Voy a tener dudas? Sí. Pero creo en su palabra absolutamente. Aunque yo al 100% no lo pueda comprender. Pero creo en Él. Y la evidencia está aquí mismo. Yo no necesito que Dios me mande señal. Ya me mandó señal. ¿Qué señal quiero? Pues ponte a leer. Hay mucha señal. Es creer en su palabra. Creer en lo que dice aquí acerca de Él. Y simplemente creer o no creer. Y si tú estás buscando evidencia para creer en Él, al igual como los fariseos, entonces no entiendes fe. O crees su palabra o no crees en su palabra. ¿Eh? Versículo 12. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Hasta ahí llega, ¿no? Pues Marcos omite algo muy interesante que Mateo sí muestra. Recuerden, Mateo tiene mucha más información que Marcos. ¿Por qué? Pues porque Marcos fue a los gentiles. Y los gentiles no comprendían los detalles bíblicos que comprendían los judíos. ¿Okay? ¿Y quiénes eran los lectores designados del libro del Evangelio de Marcos? Los gentiles.
El libro de Marcos fue escrito para los gentiles que no conocían antecedentes ni conocían literatura hebrea. Por lo tanto, Marcos, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, omite algo que se dijo en Mateo. En Mateo, si nosotros vamos rápidamente a Mateo capítulo 16, vamos a ver esto. Y recuerden, muchas veces hemos hecho esto en nuestro estudio de Marcos. Hemos tenido que recurrir a Mateo o a Lucas, mayormente esos dos, para explicar Marcos, porque Marcos omite muchísima información. Porque los lectores son gentiles y los gentiles no comprenderían cuestiones hebreas. Entonces, si nos vamos a Mateo y vamos al capítulo 16 y observamos el versículo 4, vean lo que dice realmente o lo que omite Marcos. Dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dado sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Marcos no habla de nada de eso, lo omite. ¿Por qué? Porque nuevamente los lectores son gentiles y los gentiles no sabían ni quién era Jonás. Entonces no tenía caso que Marcos mencionara lo que se dijo acerca de Jonás si los gentiles de todos modos no lo iban a entender. Entonces Marcos omite los detalles que tienen que ver con el judaísmo o con literatura o costumbres o lugares judíos. No lo iban a entender. Entonces lo omite porque no tiene caso que les diga de Jonás. Pero les voy a explicar. Obviamente, Jonás, ¿cuál es la señal de Jonás? Muerte, sepultura, resurrección. Muchas personas piensan que Jonás no murió en el pez. Pues eso lo sacaron realmente de la caricatura de Pinocho. En serio. Las personas vieron Pinocho en los años 30 y 40 de Walt Disney y asumieron que lo que pasó en Pinocho fue lo que pasó en la Biblia. Y ahí pueden encontrar en la caricatura de Pinocho a él, ahí está, adentro de la ballena, hasta calentándose y prendiéndole fuego ahí adentro. Y él vivito y coleando en la pancita del pez. Así viene la película de la caricatura de Pinocho. Pero eso no es lo que sucedió en la realidad. En el libro de Jonás nosotros entendemos a la hora de leerlo que Jonás en realidad murió. Jonás en realidad murió. Habla de que él estaba en el Seol. ¿Qué es el Seol? El lugar de los muertos. Jonás murió. No estuvo vivo dentro de la ballena. Falleció Jonás. ¿Qué? Y Dios lo resucitó al tercer día para ser vomitado en la playa de Nínive. Recuerden que esto es una tipología. ¿Okay? ¿Qué es una tipología? Una tipología es decir, cuando una persona en el Antiguo Testamento representa a alguien, o en la persona de Cristo, para ser específico, en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo sabemos que existe el tipo? Pues porque Cristo Jesús mismo lo dijo. ¿Quieren ver señal de mí? La única señal que van a ver de mí es lo mismo que le sucedió a Jonás. Muerte y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Por 3 días y 3 noches estuvo Jonás en la ballena. Por 3 días y 3 noches estuvo nuestro Señor Jesucristo en la tumba. Jonás es una representación del Antiguo Testamento de la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Lo estábamos hablando hace unos momentos en la escuela dominical. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de suceder en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo. Entonces, lo importante de Jonás no es realmente su ministerio, no es realmente que él haya sido misionero a los gentiles, no es realmente que hayan sido salvos gran cantidad de ninivitas.
Aunque eso es muy bonito y realmente precioso, el punto principal del libro de Jonás es mostrar quién es Cristo en su muerte, en sepultura y en resurrección. Entonces el Antiguo Testamento es la sombra de la persona de Cristo Jesús. En este caso, Cristo mismo está diciendo: ¿quieren ver mi señal para comprobarles que soy divino? ¿Quieren ver mi divinidad? No hay señal más grande más que la señal de Jonás. ¿Qué sería más impresionante? ¿Ver a alguien muerto, sepultado y resucitado? ¿O ver caer del cielo pan? La victoria sobre la muerte es mucho más impresionante a que caiga pan del cielo. Ahora, eso sería el punto principal para demostrar la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: muerte, sepultura y resurrección. Ahora, si hablamos otra vez de las personas que creen que Jonás estaba vivo, vamos a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es el milagro más grande? ¿Que Jonás haya estado vivo por 3 días y 3 noches en la ballena? ¿O que Dios le mató y le resucitó? ¿Cuál es el milagro más grande? ¿Que lo preservó con vida o que haya muerto y resucitado? Pues es mucho más impresionante la muerte y la resurrección. Entonces, Jonás murió. Jonás no estaba vivo. Si usted todavía cree que Jonás vivió durante 3 días y 3 noches calentito haciendo fogatitas en la ballena, deje de ver caricaturas. Cristo Jesús es representado en su muerte, sepultura y resurrección por Jonás, que murió, fue sepultado en el fondo de la ballena y resucitó. Ok, eso fue el versículo 12, ¿verdad? No, versículo 11. Versículo 11, que no menciona pues de la señal, pero tuvimos que 12, porque señal de esta generación, de cierto os digo que no dará señal, generación, y Marcos omite lo de Jonás. Ahora vámonos al 13, dice el 13: y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Como les había mencionado, salió del noroccidente del lago de Galilea, del mar de Galilea, y se fue hacia el lado oriental del lago, que viene siendo la zona de Betsaida, como ya vimos aquí en el versículo 22. Entonces el versículo 13 simplemente nos dice de dónde a dónde fue. ¿Okay? Versículo 14 y 15. Habían olvidado de traer pan. O sea, se suben a la lancha, se suben al barquito para cruzar, pero se dan cuenta que nadie trajo alimento para el viaje. Nosotros no pensamos realmente mucho en los viajes en lancha, pero estos viajes eran largos. El lago de Genesaret no es realmente, no es grande, no es muy pequeño, es sustancial en tamaño. ¿Okay? Entonces, pues recuerden, no había motores, no había nada de eso. O remabas o permitías que el viento con una vela te llevara. Y la mayoría de las embarcaciones no tenían vela, especialmente las más pequeñas. Entonces estamos hablando que cruzar les iba a costar muchísimo trabajo. ¿Okay? Trabajo, esfuerzo, horas, y obviamente les iba a dar hambre. Pero a estos pues se les olvidó y no trajeron nada de comida para el camino, a pesar de que tenían 7 cestas de comida que les habían sobrado. Entonces, ¿qué hicieron con esas 7 cestas de comida que les sobró al inicio del capítulo 8, cuando ellos alimentaron a los 4,000? ¿Dejaron la comida? ¿Se la regalaron a alguien? ¿O de plano dijeron es demasiado y aquí lo dejamos? No sabemos, pero el punto es, ellos tenían una gran cantidad de comida que simplemente desperdiciaron de alguna manera u otra porque no la subieron al barco con ellos.
Entonces, estando ya en la lancha para ir de viaje, habiendo tenido comida, se les olvidó, o no sabemos, no nos dice, pero dice, habían olvidado, ahí dice, bueno, olvidaron traer pan, habiendo tenido 7 cestas que sobraron. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Versículo 15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¡Qué extraño! No había pan más que chance una pieza. Y tenían hambre. Y Jesucristo, yo creo que andaban ellos viendo a ver qué iban a comer. Oye, ¿por qué no te trajiste por lo menos un cesto de los que dejamos allá? Eran 7, ¿por qué no te trajiste? No sé lo que estaban discutiendo, pero estaban discutiendo, lo dice el siguiente versículo, y discutían, el versículo 16, entre sí. Discutían de un montón de cosas. Y como nuestro Señor Jesucristo, Él aprovechó, la situación de lo del alimento, les dijo, guárdense, les dio una precaución. Cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado con la levadura de Herodes. Qué extraño, ¿no? Están buscando qué comer, no saben qué comer, están en medio del lago de Genesaret, se empiezan a discutir, ¿por qué no trajiste nada? ¿Y tú por qué no? Y teníamos, ¿y por qué no? Yo qué sé de qué estaban discutiendo, pero me imagino que por ahí iba. Y nuestro Señor Jesucristo aprovecha el tiempo y les dice, cuidado con la levadura, guárdate de la levadura de los fariseos, guárdate la levadura de los Herodes. Yo creo que esto era muy confuso para ellos, ¿no? Pues ¿por qué nos dice eso? O sea, ¿eso qué? ¿Será? Pues porque no trajimos pan. Eso es lo que dice el versículo 16. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? O sea, ¿por qué nos está diciendo esto? Nuestro Señor nos está regañando porque no trajimos pan. Obviamente la levadura siempre va asociada con el pan. Obviamente, hay ciertas épocas del año, de acuerdo al calendario judío, en donde que los judíos no pueden consumir nada de levadura. Mayormente durante el tiempo de la Pascua, que viene siendo los panes sin levadura. Todo eso viene en Deuteronomio, en Levítico y en Éxodo. De hecho, esas leyes del pan sin levadura durante esas épocas. Entonces, ellos estaban también acostumbrados a tenerlo pan no leudado, pero ellos no estaban realmente comprendiendo cuál era el punto de nuestro Señor Jesucristo. No comprendían qué es el punto, qué es lo que Él quería decirles. Ahora, Él estaba hablando como tal de doctrinas falsas. La levadura, sabemos por muchos lugares en la Biblia que últimamente, en forma muy generalizada, simboliza la maldad. La levadura simboliza la maldad, la levadura simboliza el pecado como tal, pero también representa otras cosas, ¿sí? No solamente el pecado y la maldad, eso de forma muy general, pero habla de cosas específicas también la levadura. Entonces vamos a ver a qué se refiere la levadura, no solamente en cuestión a pecado y maldad, pero vamos a ver a qué se refiere la levadura bíblicamente, ¿okay? Para entender realmente qué es lo que Cristo les estaba tratando de decir a los apóstoles. Primero, vamos rápidamente a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y vamos a leer una buena porción. Híjole, sí. Ahí está. Vamos a leer una buena porción del versículo 1 hasta el versículo 9. Síganme por favor con su vista. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión,
sino la fe en que obra por el amor. Vosotros correáis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿A qué se está refiriendo? A la falsa doctrina. Entonces aquí Gálatas 5 está asociando la levadura con falsas doctrinas. Les dice a los Gálatas, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, ¿quién les dijo mentiras? ¿Quién les dijo doctrinas erradas? Las cuales a ustedes obviamente los confundió. Y por eso no están ustedes sirviendo bien, no están haciendo lo que quieren, vivir como judíos. No quieren obedecer a la verdad. ¿Por qué? Porque se leudaron. Se leudaron. Es decir, aquí la levadura implica doctrinas falsas. Y un poquito de levadura leuda toda la masa, como dice el versículo 9. Entonces, Cristo Jesús les está diciendo a los apóstoles, guárdense de la levadura, es decir, de la falsa doctrina de los fariseos, y guárdense de la falsa doctrina de los herodianos. Entonces, aquí él estaba diciéndoles, no estaba hablando del pan, no estaba hablando del alimento, así fue como ellos lo interpretaron. Pero él estaba hablando de guárdate de falsas doctrinas. Otra cosa que representa la levadura, y no lo vamos a leer porque es todo el capítulo, si ustedes observan 1 Corintios 5, todo el capítulo de 1 Corintios 5, ustedes notarán, y ahí habla de la disciplina en la iglesia a causa de pecado, ¿sí? Otra vez, 1 Corintios 5 habla del tema de la disciplina eclesiástica a causa del pecado. Y en 1 Corintios 5 menciona que la levadura es también eso, cuando la iglesia no practica la disciplina al pecado. ¿Saben qué pasa? Se leuda la masa. Hay problemas en la congregación cuando el pecado no se pone bajo disciplina y se trae ante la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Se leuda toda la masa. Precisamente en la escuela dominical estaba hablando con nuestro hermano Omar acerca de un asunto de una iglesia que yo aprecié y quise mucho por mucho tiempo. El pastor cayó en adulterio y la iglesia no hizo absolutamente nada. De hecho, la iglesia ni siquiera supo del asunto. El pastor corrió y se fue a otro estado, ni siquiera se quedó en el estado, se cambió de estado y la iglesia no dijo absolutamente nada. ¿Y saben qué está pasando con esa iglesia hoy? Se está desbaratando. Esa iglesia está dejando de ser porque no pusieron disciplina al pecado. La masa se leudó. Por un pecado pastoral. Y yo le dije al hermano que nosotros vamos a poner eso y lo vamos a agregar a nuestra constitución, porque en nuestra constitución no viene la disciplina pastoral. Los pastores también podemos caer en pecado y los pastores también pueden ser puestos bajo disciplina y deben de ser puestos bajo disciplina, porque si no hay levadura. Entonces podemos ver bíblicamente que la falsa doctrina es levadura, el pecado y la maldad es levadura. El no poner bajo disciplina un pecado dentro de la iglesia leuda la iglesia. Y por último, también vemos en la Biblia que la levadura es hipocresía. Vamos rápidamente a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, y vamos a leer únicamente el versículo 1. Pongan atención. 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos
que es la hipocresía. Entonces la levadura es hipocresía, la levadura es pecado que no se pone bajo disciplina en la iglesia local, la levadura es pecado y maldad, y la levadura es falsa doctrina. En nuestro contexto de Marcos capítulo 8, la levadura es falsa doctrina. ¿Okay? Entonces Cristo Jesús les dijo a los apóstoles: guárdense de la falsa doctrina de los fariseos, guárdense de la falsa doctrina de los herodianos, porque si ustedes caen y empiezan a aceptar esa levadura, ustedes van a quedar contaminados. Guárdense, tengan cuidado de esta falsa doctrina de estos dos grupos. Ahora, por Lucas, acabamos de leerlo, Lucas 12. ¿Cuál era el pecado de los fariseos? La hipocresía. Su levadura era la hipocresía. ¿Por qué? Porque los fariseos decían: somos pueblo escogido de Dios, somos israelitas, tenemos los pactos, tenemos las promesas, tenemos ventajas. Tenemos teoría, tenemos conocimiento bíblico. Pero había hipocresía. ¿Por qué? Porque una cosa es conocer, la otra cosa es conocer y obedecer y hacer. Era el problema de los fariseos. Tenían mucho entendimiento, sí. Tenían la palabra de Dios por miles de años, sí. Pero ¿de qué les servía tanto conocimiento? ¿De qué les servía ser el pueblo escogido de Dios si en la práctica no eran eso? En la práctica no eran hijos de Dios, no se comportaban como tal. Por lo tanto, era hipocresía. Una cosa que ahorita lo acabo de recordar, mi esposa y yo estábamos platicando hace unos días y ella me dice: ¿sabes qué? Dice: en nuestra iglesia hay mucho conocimiento de la palabra de Dios. Lo que no hay es obediencia a la palabra de Dios. Mi esposa dijo eso de nuestra iglesia. ¿Y saben qué? Tiene toda la razón. Así como los fariseos, ellos tenían gran cantidad de entendimiento bíblico, miles de años en cuestiones con la palabra, pero no obedecían y no practicaban. Por lo tanto, estaban como hipócritas, llenos de levadura. Guárdate de eso. Hermanos, yo sinceramente espero que nuestra iglesia empiece a poner en práctica todo el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Llega gente aquí a nuestra congregación y dicen: wow, cuánto conocen, wow, y vienen predicadores aquí y se ponen detrás del púlpito y me dicen: es que me pongo muy nervioso, pastor, en su iglesia, porque la gente de la iglesia sabe pues más que la mayoría de los pastores, y se ponen bien nerviosos cuando predican invitados detrás de este púlpito. Hermanos, ¿de qué sirve el conocimiento si no es puesto en obediencia, si no es puesto en práctica? No sirve de absolutamente nada. Considero que muchos en esta iglesia han caído en la levadura de los fariseos. Mi deseo es que eso cambie. Ahora, ¿cuál es la levadura de Herodes? Dice el versículo 15. ¿Cuál es la levadura de los de Herodes? Bueno, a él se refería a los herodianos. Entonces, fíjense, ahí les va. Vamos a regresar, recuerden. Tonto, sordo y mudo. Digo, tonto, ciego y sordo. Tonto, ciego y sordo. ¿Ok? Entonces los fariseos son precisamente eso. Tenían todo el entendimiento. Todo lo tenían aquí. Pero unos tontos. Ellos veían los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo y no los veían. Ciegos.
Ellos escuchaban la palabra de nuestro Señor Dios predicado una y otra vez. Y sordos. Conocimiento que no les servía. Ojos que no les funcionaban para ver las señales que Cristo Jesús hacía. Oídos que no les servían para nada porque las predicaciones de Cristo entraban por una oreja y salían por la otra. Tontos, ciegos, sordos. Ahora, los herodianos eran exactamente lo mismo. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos como tal eran personas que eran judías, pero aceptaban el gobierno romano. Buscaban en Herodes y en Antipas, Herodes Antipas y en Herodes Agripa y en Herodes Felipe, buscaban en ellos el reino prometido de Dios. Muchas personas no entienden eso. Los judíos siempre andaban buscando el reino, siempre, porque se les prometió el reino. Desde todo el Antiguo Testamento se les prometió el reino. Pero el reino todavía no ha llegado hasta el día de hoy. El reino de nuestro Señor Jesucristo es posterior a los 7 años de tribulación. Entonces, los judíos hasta el día de hoy siguen esperando un reino y una restauración. Pero en los tiempos de Cristo, algunos judíos veían a los Herodes y veían a Roma como la posible restauración del reino por medio de ese gobierno. Cristo Jesús ya estaba desde antes predicando: el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino, y el reino, y el reino. Y Cristo hasta este punto tenía mucho hablando del reino. Y más si vemos Mateo capítulo, creo que es el 13, 12, 13, donde están las parábolas del reino. Entonces, los herodianos habían escuchado las parábolas de Cristo Jesús, las enseñanzas y las predicaciones de Cristo Jesús tocante al reino. Pero igual que los fariseos, no las creían, porque ellos consideraban que el gobierno herodiano iba a traer el reino prometido. Pero no es así. No fue así. Entonces ellos estaban creyendo una mentira. Ellos tenían una doctrina falsa diciendo: en Herodes tendremos el reino prometido del Antiguo Testamento. Entonces los herodianos, al igual que los fariseos, tontos, ciegos, sordos. Ahora, si nosotros queremos verlo desde un punto de vista actual, la salvación no viene por parte del gobierno. Muchas personas piensan y consideran que este nuevo sistema de gobierno, este partido, este presidente, es quien nos va a sacar adelante. Yo voy a votar por fulano, mengano o sutano, porque con ellos vamos a salir de pobres los mexicanos. Y su fe está puesta en un gobierno. Su fe está puesta en un sistema, llámese capitalismo, llámese socialismo, llámese monarquía, lo que tú gustes, llámalo como tú quieras. No hay salvación por medio del gobierno. No hay ayuda por parte del gobierno. Por lo menos una ayuda eterna no existe. Pero las personas depositan su fe en la levadura de los fariseos y depositan su fe en la levadura del gobierno de los herodianos, menos en la persona de Cristo Jesús. Y la gente todavía dice: muéstrame una señal. Absurdo. Ok, continuamos.
Versículo 16, no. Ok, vamos al versículo 17, vamos a ver lo que Cristo les dijo a los apóstoles, ¿sí? Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendís ni comprendéis? O sea, hay un problema acá, ¿no? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, ciegos. Y teniendo oídos, no oís, sordos. Y no recordáis, tontos. Cristo Jesús les dijo lo mismo a los apóstoles, a lo que se refirió en comparación con los fariseos y con los herodianos. Igual, tontos, ciegos y sordos. Igual que los fariseos, igual que los herodianos, así estaban los apóstoles. Tontos, ciegos y sordos. No entendían, no veían y no escuchaban. O crees la palabra de Dios o buscas señal. O tu fe está puesta en su palabra o estás buscando evidencia. O le crees o no le crees. O le crees o no le crees. Muy bien. Ya me perdí en mis notas. Ok, no importa. Vamos a continuar. Entonces dice, bueno, continuamos. Teniendo el versículo 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? O sea, ¿quieren más evidencia de que yo soy aquel? ¿Que yo soy el divino? ¿Que yo soy Cristo? ¿Que yo soy Dios? ¿Que yo soy el Mesías? ¿Soy Dios encarnado? ¿Qué más quieren ver? El problema es que la gente hoy sigue siendo igual. Gente que se supone que son maduras en la fe. Gente que se supone que son maduras. Tienen un montón de inteligencia bíblica. Un montón de entendimiento. Pero a la hora de los trancazos, no le creo a Dios. Sí, no le creen. Uno, por ejemplo, es la cuestión económica. Por dar un ejemplo de muchos. La cuestión económica, la gente dice, sí, yo creo que Jesús es Dios y que esto y que lo otro y que Él suple y que no sé qué, pero a la hora de los trancazos le dices, mira, vamos a ministrar. No, es que tengo que trabajar, porque necesito ser hombre, porque necesito ganar dinero, porque necesito sustentar a mi familia, porque necesito, no sé, me quiero casar y tengo que tener algo. Por creer en la suplencia de Cristo Jesús, de Dios, ¿te hace menos hombre? No. Por creer en la suplencia de Dios, en su provisión, te hace un verdadero obediente. Porque estás entendiendo que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero los cristianos que se dicen maduros llegan a la onda económica y dicen, te creo Jesús en todo, pero en eso y no. Tengo que ir a ser hombre a trabajar. La gente no pone a prueba a Dios. Lo dije recientemente a un alumno. Dios dice en su palabra, pruébame. Pero el problema es que la gente no quiere poner a prueba las verdades de Dios. No quiere poner a prueba la provisión de Dios. Porque sea como sea, están dependiendo de ellos mismos. Entonces, en teoría, al igual que los fariseos, tienen todo el conocimiento aquí, pero no hay obediencia. Porque no hay verdadera fe. Porque buscan evidencia fuera de lo que ya han visto. No les es suficiente lo que Dios dice.
No les es suficiente lo que Dios suple. No les es suficiente lo que Dios hará. Sea como sea, no creen en Él. Porque quieren confiar en sus propias obras, en sus propias actividades. Tontos, sordos, ciegos. Igual que los fariseos, igual que el herodiano, han visto evidencias de lo que Dios hace todos los días de su vida y de todos modos dicen, es insuficiente. Es decir, han dejado que la levadura entre a su corazón. No se guardaron de la levadura de los fariseos. No se guardaron de la levadura de Herodes, sino que han accedido a esa falsa doctrina y la han hecho suya, realmente quitando su fe de la persona de Cristo Jesús y depositando su fe en ellos mismos. No han creído. Tontos, ciegos, sordos. Mi esperanza es que esta iglesia no tenga únicamente el conocimiento, sino que tenga la obediencia para ponerlo en práctica. Si Él dice, te supliré, créelo. Si Él dice, cree en mí, simplemente cree. ¿A ciegas? Pues no es a ciegas porque tengo evidencia. Entonces, o crees o pides evidencia. La fe es por el oír y el oír por la palabra. O crees o no crees. No hay de otra. Hermanos, no lo digo para ofenderlos. Yo sé que no son tontos. Pero espiritualmente hablando, realmente espero que no lo sean. Que confíen plenamente en las promesas del Señor a su iglesia y a su suplencia. No sean tontos, no sean sordos, no sean ciegos. Abran sus vidas y sus corazones y sus ojos a la verdad. O crees en obediencia o no crees y exiges evidencia. Nuestra fe no es ciega, la leo y la creo. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes el día de hoy. Y vamos a continuar con este estudio la próxima semana. No sean tontos, no sean ciegos, no sean sordos. Pongan atención, o creen o no creen. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido por medio de su palabra estudiarla el día de hoy. Señor, gracias Señor porque creemos con fe en lo que leemos. No tengo dudas de su suplencia, no tengo dudas de su amor, no tengo dudas de lo que yo debo hacer, que es servirle. A pesar de todo, Señor, es servirle. Acudir al llamado al que usted ha puesto en mi corazón, en el corazón de todos los que usted ha hecho sus hijos. Le pido, Señor, que como iglesia no solamente tengamos un entendimiento como los fariseos, sino que sea un entendimiento en obediencia. Una fe verdadera que no pide ni demanda señal, puesto que señal ya se dio: la muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo. Y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le pido, Señor, que podamos ir a nuestras casas para estudiar y meditar en lo que hemos aprendido esta mañana y regresar en la tarde, Señor, con un corazón dispuesto a continuar estudiando el libro de Romanos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.